Hola a todos y bienvenidos a un análisis muy especial en faxandroid.com. Como veis, tenemos el Samsung Galaxy S4, uno de los móviles más importantes de este año 2013, motivo por el cual vamos a realizarle una review un tanto particular. Podréis elegir cada una de las secciones que más os interesen en un menú que aparecerá dentro de poco, o bien dejar el vídeo en modo reproducción continua y se os mostrarán todas las partes de este extenso análisis que vamos a realizar. Además del vídeo, os recomendamos, como siempre, pero en esta ocasión encarecidamente, que os vayáis al blog en el enlace que dejamos en la descripción, porque hemos realizado uno de los análisis o de las reviews más extensas y más en profundidad desde que inauguramos nuestro blog faxandroid.com. Sin más, os invitamos a que nos acompañéis en este análisis. El primer apartado se lo vamos a dedicar a la fabricación y la construcción del Samsung Galaxy S4. Al contrario que los tope de gama de Sony o de HTC, el Samsung Galaxy S4 no dispone de unos materiales especialmente buenos. Es plástico y esto se le ha criticado mucho. Sin embargo, a nosotros nos ha gustado mucho el acabado, puesto que nos esperábamos algo mucho peor. Como veis, el dispositivo es de un tamaño muy contenido y esto también nos ha llamado bastante la atención porque el móvil se dispone de una pantalla bastante grande, son 5 pulgadas, de la que hablaremos más adelante, pero el tamaño es muy contenido. Para que os hagáis una idea, os hemos traído un Nexus 4, en el que veis que es el tamaño aproximadamente el mismo, mide lo mismo que un Samsung Galaxy S3, milímetros arriba, milímetros abajo, pero como decimos, la pantalla tiene una resolución muy alta y son 5 pulgadas. Comparándolo con otro móvil mucho más grande, aquí tenemos un Samsung Galaxy Note 2. Como veis, la dimensión de la pantalla es media pulgada más grande, pero eso ya se nota bastante tanto en la superficie iluminable como en el propio tamaño del móvil. Para comentaros, llevar un Samsung Galaxy Note 2 se nota, puede resultar más o menos cómodo, pero se nota. El Samsung Galaxy S4 pasa desapercibido. Hay gente que lo ha confundido incluso con un S3. El diseño, que es otro de los aspectos que vamos a tratar en esta sección, pues como veis no es muy innovador. Tiene unas líneas redondeadas, se agarra muy bien en la mano. Como veis, yo tengo las manos grandes, pero se lleva muy cómodo. La verdad es que pasar de un Nexus 4 a este no supone ningún cambio, pero de un Note 2 sí supone. Otro móvil, pero este caso de gama media-baja, es el ZTE Grand XM. Y aquí podemos ver la diferencia de grosor. Evidentemente no son de la misma gama. Este tiene un acabado plasticoso, de plástico, de calidad, pero correspondiente a la gama que es. Y el S4, como decimos, pese a que no tiene los acabados premium de otros rivales, pues tiene un acabado bastante decente. Es algo que ya decimos que nos ha sorprendido porque esperábamos que fuera mucho peor. Básicamente en la línea quizás del Note 2, que se nota mucho más plasticoso, o el Galaxy S3. Decir que pesa 130 gramos, se hace bastante ligero en la mano y las medidas son 136,6 milímetros de alto, 70 aproximadamente, milímetro arriba, milímetro abajo, de ancho y 8 de ancho, 7,9 de hecho. Esto es lo que más llama la atención a la hora de cogerlo, más que la resolución de la pantalla, más que incluso el peso, es el grosor, es muy pequeño. Y la verdad es que se agradece. Como veis, tenemos el botón de encendido en el lateral derecho. En la parte superior tenemos el puerto de infrarrojos para controlar la aplicación de mando a distancia de los televisores o el puerto de auriculares mini jack 3,5 milímetros. Y en el otro lado simplemente las dos teclas de volumen. En la parte inferior tenemos el micrófono y el conector micro USB para carga, datos, etc. La parte trasera, pues el altavoz, bastante potente, no destaca especialmente por ello, pero tampoco nos hemos quejado de que no se escuche bien. Y la cámara de 13 megapíxeles con un flash LED. Como es normal en Samsung, la parte trasera es una tapa bastante resistente. La verdad es que da miedo cuando alguien hace esto, porque parece que se va a romper, pero no. En este aspecto nos vuelve a gustar lo que ha hecho Samsung.
No decimos que lo prefiramos con respecto a otros materiales como pueden ser los de Sony en su gama alta, pero la verdad es que creemos que se le ha dado demasiada caña en ese sentido. Como veis, dispone de una batería, por supuesto, extraíble, como suele ser propio en Samsung. Tenemos una ranura para tarjetas micro SD y almacenamiento interno de 16 GB en este caso. Evidentemente, eso lo vamos a ver con más detalle en la segunda parte de la review, en la que se la vamos a dedicar al hardware y las prestaciones. El Samsung Galaxy S4 es uno de los móviles más potentes que existen. Hay dos versiones. Una que tiene un procesador de 4 núcleos a 1,9 GHz cada uno, que es esta que os traemos, pero hay otra con un procesador Exynos octa-core. Son 8 núcleos, si bien no trabajan en paralelo. Esa versión no se ha comercializado de forma masiva en España, por lo tanto la que nos interesa a nosotros es esta, que como decimos tiene un procesador quad-core. Además tiene 2 GB de RAM y tiene un almacenamiento interno disponible en 3 modelos: 16 GB, 32 y 64. Este es el modelo de 16. Todos tienen ranura para tarjetas micro SD, cosa que también se agradece, puesto que no siempre se ve esto ya en la gama alta. Por ejemplo, el HTC One o el Sony Xperia Z no lo tienen y hay gente que sigue valorándolo mucho. La pantalla 5 pulgadas, enorme con respecto al cuerpo que tiene, y una resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles, una densidad de puntos por pulgada de 441, que deja muy lejos los 326 del Retina Display del iPhone 5, no porque sea el iPhone 5, sino porque se supone que esa es la densidad de píxeles máxima que el ojo humano es capaz de diferenciar. O sea, que a partir de 326, todo lo que sea se va a ver muy bien. El caso de 441 que tiene el Samsung Galaxy S4, pues evidentemente se ve extraordinariamente bien. Con respecto al hardware, también decir que tiene botón físico de Home en la parte inferior, como todos los Samsung, y los dos botones de volver y de menú que tenemos hápticos en la parte también inferior. Se nota mucho esta diferencia de los marcos superior e inferior, tanto los laterales, y de nuevo refuerza esa sensación de que la pantalla es más grande de lo que esperábamos en un móvil de este tamaño. Es algo que Samsung se ha preocupado por recalcar, y la verdad es que funciona. La cámara delantera 2 megapíxeles, trasera 13 megapíxeles con flash LED. Vamos a lanzarla para que veáis cómo se comporta. Nos ha gustado una cosa bastante y otra no tanto. Como veis, la toma de fotos es bastante rápida. Podemos incluso usar el botón de volumen para el zoom. Evidentemente, si le metemos mucho zoom, le va a costar más enfocar. Con respecto al enfoque, decir que la cámara nos ha gustado mucho la forma, o la capacidad que tiene de hacer fotos en planos cortos. Tenemos algunas subidas en el blog, os dejamos la dirección en la descripción, como hemos dicho en la introducción, y no nos ha gustado tanto la toma de fotos con poca luz. No de noche, porque en algunas ocasiones de noche nos ha sorprendido gratamente, pero en algunas otras, con una luz un tanto mala, por qué no decirlo, nos ha dejado una sensación mala. También hay que decirlo todo, ¿no? Como veis, los modos de la cámara son más parecidos a los de una cámara de fotos actual. Podemos verlos aquí y nos explica para qué es cada uno de los modos. La verdad es que hay algunos bastante interesantes, como el HDR o el Drama, que nos permite una secuencia en movimiento. Tenemos, por supuesto, el acceso a la cámara frontal. Tenemos muchos accesos en la parte superior izquierda para manejarlos con un dedo. Nos dice que la forma de compartir predeterminada está desactivada. Podemos grabar el vídeo, comandos vocales para disparar cuando le digamos una palabra. Evidentemente la grabación de vídeo también es en 1080 con hasta 30 frames por segundo. Volvemos a los ajustes y vemos que podemos modificar el tamaño de foto, disparo continuo o no. Si le dejamos pulsado, básicamente va a hacer fotografías hasta que se acabe la memoria o levantemos el dedo. Detección de rostros y sonrisas, y para lo más avanzado, pues la medición, el ISO si no ponemos un programa automático, la detección del modo noche, como hemos dicho,
el tamaño de vídeo que nos permite en 16:9 hasta Full HD, y luego si queremos otra resolución pues baja un poquito. La estabilización de vídeo, que es por software evidentemente, no por hardware, también disponible. Etiquetas GPS, balance de blancos automático o el que nosotros queramos según el clima, etcétera. Hay muchísimas opciones, pero no son especialmente nuevas comparadas con otros Samsung. Ojo, no decimos que no innove con respecto a otros dispositivos. En la parte inferior, como veis, tenemos los filtros en tiempo real. Podemos hacer una foto en sepia. Vamos a poner otro que sea más llamativo, por ejemplo el ojo de pez o el pastel. Tomamos la foto. Con los filtros activados tarda un poquito más en tomar la fotografía. El procesamiento tiene que llevar su tiempo. Como veis, este filtro en concreto pues es como si estuviera hecho a lápiz. Acabamos de subir el brillo al máximo. La verdad es que se nota bastante. Es un gasto de batería evidentemente considerable, tenéis que tener eso en cuenta, pero que la pantalla no tiene esos tonos azules que suelen tener algunas AMOLED también es cierto. Evidentemente mientras más le subas el brillo menos se va a notar ese tono, pero nos da la impresión de que con respecto al Samsung Galaxy S3 y el Note 2 ha mejorado. Sigue siendo una AMOLED, no sigue teniendo esos blancos propios de otros tipos de tecnología de pantalla, pero no nos ha dado la sensación de que sea algo tan llamativo como en otras ocasiones, como decimos. La autonomía es otro punto que queríamos comentaros. No es ni demasiado buena ni demasiado mala. Aquí, por ejemplo, veis que llevamos 22 horas con el móvil encendido, de los cuales aproximadamente unas 7 u 8 en modo avión, porque nosotros no apagamos el móvil en los análisis por la noche. Y nos queda todavía un 38% con 22 horas, ojo, de uso real. Es decir, hemos hecho fotos, conectado a internet, navegado, leído, hemos reproducido alguna secuencia corta de vídeos, hemos estado conectados tanto por Wi-Fi como por 3G, con cobertura variable, y aún así todavía nos queda un 40%. Es decir, la batería cumple. No es, como decíamos, la de un Samsung Galaxy Note 2 que puede llegar a los 3 días cuidándola mucho, o incluso 2 días en uso normal. No va a llegar a 48 horas, pero sí puede rondar las 25 o 30 horas. También depende mucho del uso que le demos, como decimos. En nuestro caso también hemos hablado, hemos mandado mensajes, redes sociales, subida de fotos a las redes sociales también, con el gasto que eso conlleva de datos y por tanto de batería. Pero como veis, casi todo se lo lleva a la pantalla. Eso quiere decir que le hemos estado dando bastante uso, como es obvio, ¿no?, para hacer el análisis, y que pese a eso pues está respondiendo bastante bien. Vamos a pasar al análisis de los benchmarks. Básicamente lo hemos hecho ya para que no tengáis que estar esperando mientras veis los resultados. El Quadrant arroja 12.290 puntos, si bien, como veis, los dispositivos con los que se compara, el HTC One X, el Asus Transformer Prime, Motorola Atrix, son algo antiguos. Por eso también os traemos el Antutu, que nos muestra el Samsung Galaxy S4 comparado con otros rivales. Como veis, arriba de nuestro dispositivo, que tiene 25.000 puntos aproximadamente, tenemos el Samsung Galaxy S4. Entendemos que es la versión de 8 núcleos y que, si bien por eso o porque la versión de firmware es ligeramente diferente, hay cierta variación en las puntuaciones. Luego tenemos el HTC One ligeramente por debajo, el Sony Xperia Z sí que se nota un poquito más por debajo, el Google Nexus 4 que tenemos aquí o el Galaxy Note 2 están también un poquito por debajo del Xperia Z. Como veis, teniendo en cuenta también, como decimos, que estos test son para tomarlos un poco con pinzas, Samsung también ha sido acusada de modificar sus chipsets para que se overclockaran un poco a la hora de detectar que son estas aplicaciones las que corren, pero vaya, que el móvil tiene mucha potencia, se nota en varios juegos, en varios test, por supuesto, en el uso normal. Solo hemos visto un poquito de lag cuando estamos actualizando como 30 aplicaciones a la vez. Pero ojo, eso no es exclusivo de este móvil. Eso lo hemos visto en todos los móviles Android a la hora de arrancarlo por primera vez e instalar todas las aplicaciones que queremos probar. Pues básicamente eso se nota digamos en el comportamiento. Una vez instaladas todas y vamos a instalar 2, 3, 4 a la vez,
pues no hay mayor problema. Y menos, como decimos, en un móvil de estas características. ¿Qué más podemos decir de la pantalla? Pues os podemos mostrar cómo se ve un vídeo. Vamos a poner un tráiler en streaming para que veáis cómo se disfruta de esta pantalla. Y de paso, pues también podemos ver el sonido. O escucharlo, mejor dicho, claro. Duke, ¿ves eso? Que pronto viene. Como veis, las paradas que se realizan es por cosa de la Wi-Fi, evidentemente, no tiene que ver con el móvil. Y podemos pasarlo, uno de los del software más curioso de Samsung, a una pequeña pantalla en la que seguir viéndolo mientras navegamos por el resto del dispositivo. Vamos a pasar ahora a la sección de software, algo que tiene sus luces y sombras en este móvil. El Samsung Galaxy S4 ha sido criticado puesto que pues Samsung ha implementado una cantidad de modificaciones en su interfaz y aplicaciones preinstaladas tal que queda bastante en evidencia la cantidad de memoria disponible libre. Como veis, en el almacenamiento del sistema tenemos libres pues menos de 8 GB, de hecho 7 GB. 8,94 GB son los ocupados, de los cuales 7,5 vienen ocupados de serie. ¿Por qué? Porque al chip de 16 GB de almacenamiento interno hay que sumarle, restarle mejor dicho, lo que ocupa Android y lo que ocupa TouchWiz, y además lo que ocupan las aplicaciones preinstaladas. No nos vamos a adelantar. Lo primero es hablar de TouchWiz. Como decimos, la interfaz ha mejorado. Como veis, tiene unos efectos visuales muy interesantes. Podemos poner lo que queramos en la pantalla de bloqueo. Podemos, evidentemente, desbloquearla con un solo movimiento. Y pues tenemos la nueva versión de TouchWiz con Android 4.2.2. ¿Qué se modifica en esta versión? Pues tenemos, por ejemplo, los accesos directos a la parte superior son, como veis, configurables. Tenemos muchos más en este sentido. Incluso podemos editarlos y moverlos de unos a otros. También en la barra de notificaciones tenemos el brillo automático o el que queramos poner por defecto. Y en la interfaz propia de los ajustes vemos 4 pestañas. Esto ha cambiado con respecto a los antiguos. La primera son las conexiones con Wi-Fi, Bluetooth, el uso de datos y en las más redes que nos permite activar el modo avión, las redes móviles y el anclaje a zona Wi-Fi o tethering, también las conexiones VPN. Tenemos el NFC, el Galaxy Beam, el Samsung Galaxy Beam, el S-Beam para enviar archivos mediante NFC, hacer screen mirroring con otros dispositivos de Samsung, esto sobre todo está pensado para las televisiones, etc. En la personalización, pues modificar la pantalla de bloqueo, la imagen que tenemos, el fondo de pantalla. En la pantalla propia, pues cambiar los fondos, el multi-windows, evidentemente. Podemos activar usar varias ventanas a la vez, como veis. Esto es algo que tampoco nos centramos mucho en ello porque Samsung ya lo tenía en el Samsung Galaxy Note 2 y además lo ha implementado en el S3 mediante una actualización de software. Como decimos, además de esas opciones tenemos pues una modificación del indicador LED que nos permite seleccionar en qué momento queremos que se encienda, el modo de bloqueo, modo coche, muchas opciones que mejoran la interfaz de Android. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de requerir recursos, los 2 GB no son gratuitos en este caso, y además de ocupar bastante espacio. En cada uno está que compense o no. Conocemos gente
a las que les gusta más Android puro y otras a las que, pues, que valoran lo que Samsung ha implementado con TouchWiz. En el siguiente apartado tenemos las cuentas, básicamente solo para esto, y en el último pues los ajustes de ubicación, seguridad, batería, como hemos visto antes, y en acerca del dispositivo pues vemos la versión de Android que tiene, 4.2.2, la última cuando se presentó el dispositivo, y que por supuesto será actualizable a Android 4.3. Como veis, es Jelly Bean la que nos saluda desde la pantalla de este pequeño huevo de Pascua de los desarrolladores de Android. Si no sabéis cómo acceder, os comentamos, en versión de Android pulsáis repetidamente hasta que salga esto, y luego si volvemos a pulsar de forma continua, pues aparece este pequeño juego con muchas alubias de colores. Al fin y al cabo es lo que significa Jelly Bean, ¿no? Alubia de gominolas. Con respecto al software, también decir que hay aspectos distintivos, no tanto como de estéticos, de accesos directos y demás, y para eso vamos a hacer uso de la barra de notificaciones. Tenemos Air Gesture, que nos permite entrar en la galería, por ejemplo. Vamos a ver si conseguimos mostrároslo. Esto es uno de los aspectos que no nos ha gustado. El que la galería en los Samsung, en TouchWiz, tarda mucho en cargar. Es muy visual, es muy interesante, cierto, tiene muchas novedades, pero como veis tiene un lag que no nos ha gustado. Esto no es propio del S4 solo, también pasa en el Note 2. Si pasamos el dedo por encima sin tocar, como veis, vamos a hacer que aparezca, no llegamos a tocar la pantalla y se van ampliando las imágenes. Además, si bloqueamos el dispositivo y pasamos la mano por encima, como sucede en el Samsung Galaxy Note 2, se nos encienden las notificaciones y nos dicen qué es lo que tenemos. Además, la novedad con respecto al Samsung Galaxy Note 2 es que nos avisa también de los correos de Gmail, no solo de la aplicación propia. Volvemos a los ajustes y tenemos más opciones. Por ejemplo, Smart Scroll lo que hace es posibilitar que con una inclinación de la muñeca o de la vista, aunque la de la vista no funciona demasiado bien, pues podamos avanzar en el recorrido de correos electrónicos, navegación en internet, etc. El Smart Stay lo que hace es mirar si tenemos la cara mirando al dispositivo para apagar la pantalla o no. Esto también lo tenía el Samsung Galaxy Note 2. Y pausa inteligente lo que hace es pausar un vídeo cuando giramos la cabeza, estamos viendo un vídeo y giramos la cabeza porque nos han llamado, por ejemplo, pues el móvil pausa automáticamente la reproducción de ese vídeo. Como decimos, son ajustes pues que se valoran. Algunas personas valoran unos más, otras otros, y otras pues no usan ninguno. Pero la verdad, nosotros nos hemos llegado a acostumbrar a varios de ellos. Otro aspecto del software a tener en cuenta, las aplicaciones preinstaladas. Por ejemplo, TripAdvisor, un widget, bueno, la aplicación que lleva además un widget para cuando vayamos de viaje. Más, pues por ejemplo, S-Health, que nos permite con otro widget activar el podómetro y contar los pasos que vamos a hacer, inclusión de calorías, destino, retos, etc. El de los Story Album nos permite crear álbumes en función de las imágenes que le digamos, y es curioso. Aquí está, por ejemplo, TripAdvisor, que según donde estemos nos va a decir, por ejemplo, hemos configurado un viaje a Mérida y nos dice, bueno, pues deberías ver el Museo Romano, el Puente Romano de Mérida, el Templo de Diana, también evidentemente en Mérida, la Casa de Mitreo. La verdad es que es bastante peculiar y funciona bien. Lo hemos aprovechado también para probar el Samsung Galaxy S4 en un viaje y nos ha gustado cómo funciona. Dejamos aquí la parte de software y nos vamos a por la última sección de la review. En la conclusión, os queremos decir que el Samsung Galaxy S4 es uno de los mejores móviles que hemos probado en el blog. No podríamos decir que el mejor, puesto que somos varios los que analizamos los móviles y cada uno tiene una opinión. Personalmente,
Os quiero decir que el Samsung Galaxy S4 me ha sorprendido para bien, porque han sido tantas las críticas que ha tenido que me lo esperaba mucho peor. Sin embargo, entre que es un gran terminal y que el precio no deja de bajar, ahora mismo, en el momento de grabar este análisis, pues lo hemos encontrado por 500 euros en Amazon, nuevo por supuesto, y libre. Es un terminal que gusta porque tiene una resolución de pantalla y un tamaño muy elevado para el tamaño del dispositivo, es muy fino, es ligero, evidentemente para los parámetros actuales de ligereza en smartphone de este tamaño, que digamos que ya el siguiente paso pues son las phablets, mucho más ligero que un Samsung Galaxy Note 2, por ejemplo, pero también tiene una pantalla casi igual de interesante, no vamos a decir igual de grande, pero de interesante. Lo que, digamos, la parte negativa, por ponerle algunos defectos, ¿no? Pues evidentemente los materiales son plasticosos comparados con sus rivales, pero claro, ese es el precio a pagar por tener un peso ligero. Y la cámara de noche no nos ha acabado de gustar. La cámara como tal nos ha gustado. Los macros que hace o las fotos de cerca son impresionantes, pero no nos ha acabado de gustar en el modo noche. Personalmente no suelo hacer fotos en modo noche donde no haya cierta luz. Es decir, una foto en modo noche en un bar donde hay luz o en una calle donde hay luz no hay problema. El problema es cuando la luz es muy tenue y el flash, evidentemente en esas situaciones, pues no da el resultado que da en un corto plano. También positivo, la batería, que para haberle dado mucha caña, como veis, el brillo lo tenemos básicamente siempre en modo al brillo máximo para hacer el análisis y cuando hemos estado, por ejemplo, tomando fotografías en la playa, se ha comportado, pues la verdad es que decentemente. Y poco más, si tenéis alguna duda, os invitamos a que nos dejéis la pregunta en el post, porque nos resulta más fácil de responderos. Si os ha gustado el vídeo, os invitamos a que le deis a me gusta, que lo compartáis por redes sociales y, por supuesto, como siempre, que os suscribáis a nuestro canal. Un saludo.